¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver una infección del sistema nervioso central y se trata de la meningitis aguda. Vamos a comenzar por las generalidades. Debemos definir a la meningitis como una inflamación de las meninges y está acompañada de cambios característicos en el líquido cefalorraquídeo. Esta va a ser muchas veces de origen infeccioso como bacterias, virus, hongos o parásitos. Como parte de la fisiopatología de la meningitis aguda vamos a mencionar que por lo común inicia con la colonización de la mucosa nasofaringea y a partir de aquí vamos a tener una invasión al sistema nervioso central, pero pocas bacterias son capaces de esto y ponemos de ejemplo las que sí pueden hacerlo, como el neumococo y meningococo. Otra vía de infección va a ser la bacteremia a partir de focos infecciosos en lugares distantes del cuerpo, y ponemos de ejemplo la parte gastrointestinal, donde vamos a tener bacilos gram negativos y listeria. Como agentes etiológicos más frecuentes vamos a mencionar que el que ocupa el primer lugar es Streptococcus pneumoniae, que está un 50%, Neisseria meningitis del 25 al 37%, y debemos mencionar que gracias al esquema de vacunación actual, la incidencia de Haemophilus influenza del tipo B también se debe considerar en un 4 al 8% de los pacientes, Listeria monocitogenes, pero aquí se debe considerar los factores de riesgo que estén bien establecidos, como los extremos de la edad, ya sean neonatos o pacientes mayores de 50 o 60 años, los pacientes con inmunocompromiso, con VIH, abuso de alcohol o en embarazo. Para el caso de una meningitis aséptica, esta va a ser secundaria hasta en un 80% por una infección de enterovirus como E. coxsackie o ecovirus. Otra causa frecuente son las infecciones por virus herpes simple, más común el tipo 1, que va a condicionar un cuadro de encefalitis. En la actualidad también los arbovirus comienzan a tomar importancia y otras causas menos comunes como el VIH, citomegalovirus y virus de la varicela zoster. También tenemos otras causas de meningitis aséptica como Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, clamidia, micoplasma, rickets e infecciones por hongos oportunistas también. Pasando a la parte clínica, vamos a encontrar una tarea típica de fiebre, rigidez de cuello y alteración del estado neurológico que se presenta hasta en 2/3 partes de los pacientes. El signo más común que vamos a encontrar va a ser la fiebre y debemos considerar ciertos factores de riesgo importantes como los pacientes esplenectomizados o con agamaglobulinemia o hipocomplementemia, alguna cirugía intracraneal reciente y la exposición y traumatismos con exposición intracraneal o el contacto con personas que están infectadas por meningococo o pacientes con dispositivos protésicos intracraneales. Pasando a la exploración física, la combinación de la rigidez de nuca, las alteraciones de estado neurológico y la fiebre van a obligarnos a descartar una infección del sistema nervioso central. Por lo tanto, debemos buscar signos de irritación meningia. En este caso mencionamos al signo de Kerning, el cual consiste en que a la flexión de la cadera con la extensión de la rodilla va a provocar un dolor en la espalda y en los miembros pélvicos. El signo de Brudzinski consiste en que a la flexión pasiva del cuello va a causar una flexión de la rodilla. Además vamos a tener rigidez de nuca, lo que encontraremos en la exploración física. Cuando se tengan alteraciones del estado de alerta o datos de focalización, debemos pensar en un cuadro de encefalitis. Para la parte del diagnóstico debemos considerar la punción lumbar, la cual va a estar indicada en todos los pacientes en quienes se sospeche de meningitis o encefalitis, pero se debe tener presente las complicaciones que lleva este procedimiento, como cefalea, dolor en el sitio de punción o también sangrado en el mismo lugar, pero la complicación más grave es la herniación cerebral. En el análisis de líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar para diferenciar entre una infección viral o de origen bacteriano. Debe considerarse que en los pacientes que hayan tomado antibióticos 2 horas antes de la punción pueden tener cultivos y una tensión de Gram negativos a pesar de que tengan una meningitis bacteriana. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, y su presencia en el líquido cefalorraquídeo va a apoyar la presencia de meningitis bacteriana. Sin embargo, este no es una prueba específica. En esta diapositiva se muestra un análisis de líquido cefalorraquídeo donde se va a tratar de diferenciar cuando es una meningitis de origen bacteriano, viral, por tuberculosis o micótico. Las características están del lado izquierdo y entre paréntesis tenemos los valores normales de cada característica a analizar. Vamos a tratar de diferenciar una meningitis de origen bacteriano de una viral. Para el caso de una meningitis bacteriana, el aspecto va a ser turbio y en el caso de una viral va a ser claro que es el valor normal. La presión de apertura en la bacteriana va a estar elevado, mayor a 180 milímetros de agua, y en el caso de una viral va a estar normal la presión de apertura. Los leucocitos en cualquiera de los 4 casos, al ser un proceso infeccioso, van a estar elevados. Sin embargo, el valor normal dentro del líquido cefalorraquídeo va de 0 a 5 células por milímetro cúbico. Y en la bacteriana es donde están muy elevados los leucocitos, desde 1000 a 20.000 células por milímetro cúbico. En la viral van a ser menores de 300 células por milímetro cúbico. Para el predominio celular, que el valor normal son linfocitos, en el caso de una bacteriana, más del 80% de nuestros leucocitos van a ser neutrófilos y en el caso de viral, más del 50% son linfocitos. La característica de las proteínas, en el caso de una bacteriana, van a estar más elevadas que en la viral, porque aquí tenemos un valor de 100 hasta 1000 miligramos por decilitro y en la viral están ligeramente elevados, de entre 40 a 100 miligramos por decilitro.
La glucosa, cuyo valor normal en el líquido cefalorraquídeo es 2/3 partes del valor en plasma, vamos a tener valores de menos de 40 miligramos por decilitro. Cuando se hace un cultivo y una tensión de Gram de líquido, el valor normal va a ser negativo, pero en origen bacteriano va a ser positivo y en la viral negativo. Tratando de resumir la característica principal, cuando es de origen bacteriano vamos a tener un aspecto turbio, van a estar elevada la presión de apertura, vamos a tener un predominio de neutrófilos, los leucocitos van a estar elevados, las proteínas también, y la glucosa va a estar disminuida. Debemos mencionar también la tomografía de cráneo, la cual nos va a ayudar a identificar las lesiones que van a poner al paciente en un riesgo de que padezca la complicación más grave que se mencionó hace un momento, que es la herniación cerebral. Las indicaciones para que se realice una tomografía de cráneo son los pacientes que sean mayores de 60 años, pacientes que hayan tenido crisis convulsivas en los 7 días previos, pacientes con inmunocompromiso, alguna alteración del estado de alerta, parálisis ocular o facial, incapacidad para resolver preguntas o seguir alguna orden sencilla, alguna normalidad del campo visual o algún otro dato de focalización. Pasando a la parte del tratamiento, debemos decir que en cuanto se sospeche de meningitis, se debe iniciar el tratamiento empírico, con agentes de amplio espectro debido a la gran morbimortalidad asociada con esta enfermedad. Ya después de que se tengan los resultados del líquido cefalorraquídeo se puede ajustar el esquema, sin embargo debe iniciarse el tratamiento empírico. El tratamiento debe iniciarse después de que se hace la punción lumbar. Cuando existe un retraso mayor a 6 horas va a aumentar la mortalidad y un riesgo de secuelas neurológicas. Como terapia inicial debe incluirse una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima, porque estas tienen una buena penetración en el sistema nervioso central y cubren neumococo y meningococo, pero debemos agregar vancomicina para cubrir neumococo resistente. En pacientes con factores de riesgo para la histeria se debe agregar al esquema previo ampicilina. Para el caso de que sea una encefalitis de origen viral, no hay un tratamiento específico, por lo tanto debe darse tratamiento de sostén. En esta tabla se muestra el tratamiento para meningitis. Cuando es una meningitis aguda que se adquirió en la comunidad, el esquema antibiótico fue el inicial que mencionamos, una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona con esta dosis o cefotaxima más vancomicina para cubrir el neumococo resistente, por una duración de 10 a 14 días. En el caso de una meningitis nosocomial debe usarse vancomicina más ceftazidima, que también es una cefalosporina de tercera generación, o cefepima o algún carbapenémico como meropenem. Para el caso de que sea de origen viral, como mencionamos, no hay tratamiento específico, sin embargo, solamente cuando es por herpes zóster, el tratamiento es a base de aciclovir con la dosis que aquí se presenta, con una duración de 14 a 21 días. Hay que mencionar que la administración de corticosteroides para que se disminuya la inflamación solo se debe usar en ciertos casos y se usa dexametasona. También debemos mencionar que los contactos cercanos de algún paciente con un diagnóstico de meningitis por meningococo debe darse tratamiento profiláctico con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona. Terminando con las complicaciones, debemos mencionar que si no existe una mejoría clínica después de 24 a 48 horas con tratamiento antibiótico, vamos a considerar que hay una falla al tratamiento, por lo tanto se debe reconsiderar el esquema antimicrobiano. Y para que sea más fácil recordar las complicaciones de la meningitis, tenemos un acrónimo de ACTIV, y comenzando por la H es hiponatremia, hidrocefalia, abscesos, cerebritis o alguna lesión de los nervios craneales, trombosis, infarto, ventriculitis y colecciones extraaxiales. Y hasta aquí tenemos un resumen sobre meningitis aguda.